Comenzamos con la atención puesta en la actualidad y saludando a nuestra invitada socialista e histórica feminista Belarmina Martínez. Buenos días. Buenos días, Tere. Qué agradable voz tienes, que de buen ánimo, ¿no? Sí. Como debe ser. Hoy tengo buen ánimo. Hoy la luna anoche fue absolutamente inspiradora. Uy, eso habla de romanticismo, Belarmina. Bueno. Esa luna. Bueno, pues vamos a ver si es inspiradora también la actualidad. ¿Cómo está viendo todo el caminar de la perrita? Pues la verdad es que estamos viviendo un momento bastante complicado, cuando en realidad los problemas de nuestro país son lo más importante, está funcionando muy bien. Hablo de la economía. Es sorprendente que siempre la derecha del PP, siempre cuando gobierna el PSOE, siempre habla de la economía y de lo mal que lo hacen, porque claro, los socialistas de economía nada. Sin embargo, en este momento que la economía tiene un crecimiento extraordinario, el mejor país de Europa, y bueno, y el empleo, eso, pues ni nombran la economía y entonces se dedican a otras cosas. Y es muy penoso que viviendo en un país tan hermoso como España, con la libertad y la seguridad que tenemos, que se estén emitiendo mensajes destructivos permanentemente. A mí eso me da mucha pena, porque los mayores que venimos de lo que fueron aquellos 40 años de dictadura, de la falta de libertad, de la pobreza, del aislamiento que teníamos por parte de toda Europa, pues que hemos vivido todo aquello, hemos luchado tanto para conseguir una libertad, una democracia, una justicia, una transparencia, que tengamos que estar escuchando, ¿no? Escuchando diariamente cosas que vamos, que dan ganas de mirar para otro lado diciendo, pero usted de qué país está hablando, ¿no? Pero bueno, esta es la realidad que tenemos. Es una realidad luego a nivel internacional. Bueno, pues está el tema de la prostitución, que por primera vez están dando los datos, que yo trabajé en mis tiempos en Solidaridad Democrática, trabajé con las mujeres prostituidas, participé en un estudio que se hizo a nivel de toda España y luego se editó un libro por el Instituto de la Mujer de Madrid, que era Carlota Bustelo la directora. Estoy hablando del año 85. Bueno, quiero decir que no se hablaba, que era un tema tabú, la prostitución en España un tema tabú. A mí me gusta hablarlo porque yo aprendí mucho de estas mujeres, aprendí que la pobreza puede llevar a las mujeres a ese tipo de vida, que trabajan y sostienen a la familia entera, que son totalmente despreciadas por los hombres que las utilizan y bueno, y que se merecen, por lo menos por mi parte, se merecen una consideración, un respeto y que se piense en ellas para cambiarles la vida, y que una mujer tenga sexualidad por el placer de tenerlo y por libertad personal, pero no por pobreza. La verdad es que sí que tienes razón, y hay que ver cuando hablamos de prostitución como la prostituta sigue siendo prostituta a pesar de que quiera cambiar de vida, pero nunca se pone el ojo, la diana, en el putero. No, a ver, yo tuve una amiga que pobrecita ya falleció, que hizo un estudio. Ella en su trabajo, que también estudió trabajo social, y entonces en su trabajo hizo una investigación con mujeres muy jóvenes que estaban en la prostitución aquí en Tenerife, ¿no? Y bueno, lo que es bastante sorprendente es que casi todas habían sido abusadas en la infancia. No todas, pero no el 100%, pero a lo mejor el 85%. Y también ese es un tema, el abuso de las menores en el entorno familiar. No se habla, o sea, ese es un tema también tabú. De momento no se habla, ese es un tema que, a ver, como que no existe. Pues sí que existe. Y por lo general, en la mayoría de los abusos sexuales en la infancia provienen de personas que están muy cerca de las niñas y de los niños, pero bueno, más de las niñas, aunque para mí, aunque solamente hubiera un niño varón, sería exactamente el mismo problema, ¿no? Idéntico. Entonces ella hizo un estudio y con 12 investigó y bueno, y entrevistó a 12 chicas, a 12 jóvenes, muy jóvenes, que se prostituían.
Y ya, bueno, aunque me repitan no me importa porque creo que es importante decirlo, que la inmensa mayoría habían sido abusadas en su niñez. Y estaban casi todas, se mantenían con la droga, es decir, que además de prostituirse, su vida era una desgracia absoluta y la droga tenía un papel también muy importante, ¿no? Esto es muy importante. Y para mí un dato muy importante que me gustaría resaltar es que en las noticias que daban ayer sobre la prostitución, el 51% de las prostitutas que hay en España, de las mujeres prostituidas, son latinas. Y esto es muy importante saberlo. Es importante saberlo para combatirlo, no para despreciarla, sino Claro. para combatirlo, para pensar que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, bueno, emigraron, fueron emigrantes, fueron pobres, y hoy se repite al revés, es decir, hoy son ellas las que vienen, se ven en una situación de pobreza absoluta, y bueno, y yo creo que tiene que haber una preocupación y un tratamiento de este problema distinto del que se tiene hoy, que se mira para otro lado. Es un problema que tiene que ser abordado por las comunidades autónomas, como Sí, todos los servicios sociales. pones el foco en las mujeres latinas sobre todo, pero ahí estaríamos hablando también, Belarmina, de esos engaños, esa cibercriminalidad a través de Internet y de la trata de blancas. De la trata, Bueno, sí, claro, por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, es tan importante y es tan, como te digo, tan amplio de lo que estamos hablando que yo tampoco quiero consumir todo el tiempo. Entonces, no, pero claro, es que lo es tienes que que consumir como porque eres dieron la que el tienes. dato, mira, dieron dos datos que a mí me sorprendieron. Uno, que la mayoría de las mujeres prostituidas están, por este orden, en Mallorca, Valencia y Barcelona, y en cuarto lugar en Madrid, cosa que me ha sorprendido. Es decir, que hay más mujeres prostituidas porcentualmente a la población en estos sitios que en Madrid, que es la ciudad más grande, y que yo estaba convencida de que en Madrid había más prostitución que en Valencia, por ejemplo, ¿no? Entonces también eso me ha llamado a mí la atención y me ha hecho reflexionar, ¿no? Y pensar. Y bueno, no se hablaba nada de Canarias. Yo creo que Canarias en este momento no es que no tenga ese problema, pero a ver, como digo, pero la pobreza ha ido desapareciendo en la medida en que tenemos un nivel económico y de turismo y de creación de empleo importantísimo. Y cuando yo empecé a trabajar con ellas, el 90% de las mujeres que estaban en la calle y se prostituían o las prostituían los tipos eran mujeres canarias. Y sin embargo ahora no llegan al 5%. Son mujeres extranjeras. Entonces todo esto, es decir, todo lo que afecta, limita, humilla y margina a las mujeres no se tenía que tener escondido debajo de la alfombra. Se tenía que hablar más y crear servicios y ayudarlas para salir. Hay que decir a las personas que nos escuchan, según datos del gobierno, 114.576 son las mujeres en situación de prostitución en España tras analizar los anuncios en la página web. Y como bien decía Belarmina, las nacionalidades: Colombia el 28%, españolas un 13%, brasileñas un 5% y venezolanas un 5%. Sí, bueno, esto es tremendo, ¿eh? Es tremendo. O sea, más de la mitad son latinas. Y luego, pues el problema que tienen después es la integración, es decir, la inserción laboral, que lo tienen muy complicado, que no pueden, es decir, ellos pueden ir a la prostitución y no les pasa nada, ni su currículum se modifica. Ellas no pueden, ellas lo tienen que ocultar totalmente. Claro. Seguimos hablando de la gran discriminación ante un mismo hecho, que es el hecho de un encuentro sexual por dinero. A ellos incluso les da en su mundo ahí un poco de que macho que soy, y sin embargo ellas, las pobres, pues ocultarlo. Yo tengo conocimiento de historias que son muy entrañables, de mujeres que se han hecho cargo de niños que no eran suyos, que han estudiado, que han luchado para sacar adelante niños que ni siquiera eran hijos de ellas, ¿no?
y de mujeres que han mantenido y que las han puesto en la prostitución el padre, el hermano, el marido, el novio, en fin, que esa era la pobreza más grande que teníamos, pero esto, en cierto modo, pues gracias al desarrollo, otros dirían gracias a Dios, yo ahí no entro, gracias al desarrollo económico, pues ha ido desapareciendo. Mira, un dato, un informe, un estudio que se publica en el diario.es, que un estudio concluye que Canarias es una de las 4 regiones de España con más mujeres en situación de prostitución. No sé de dónde sacar ese dato, no lo sé, porque luego pues tenemos que antes la prostitución estaba en la calle y ahora cada vez está menos en la calle. Por lo tanto, no lo sé yo de dónde sacan ese dato y no lo sé. Es que ahora estoy jubilada, yo ya no puedo dominar los datos como antes, no sé de dónde sacan ese dato, pero desde luego las calles no están como estaban. Si están en sitios cerrados. Claro, pero a eso tenemos que poner la atención. Cada vez son más las noticias que nos alertan de pisos en los que entra la policía y por alguna denuncia o por algo sospechoso que ven los vecinos y se encuentran verdaderos dramas dentro, ¿no? Mujeres a las que son obligadas, sobre todo en ese sur, ¿eh? Sí, bueno, sobre todo las de la trata, las que traen engañadas y las meten en un piso, pero fíjate que yo desconocía que esto fuera frecuente en Tenerife, lo desconocía, ¿eh? Si lo afirman, supongo que tienen datos, pero yo eso lo desconocía. Yo sí sé que la prostitución está muy vinculada al consumo de droga, eso sí. Pero bueno, no solamente la prostitución, claro. No, está claro. Y en eso también hay que poner el foco. Yo no sé, esas noticias, en la última semana ese psicólogo que era detenido, por cierto, está en prisión ya, que trabajaba con menores tuteladas. Madre mía. Y está detenido precisamente por delitos sexuales, ¿no? Incitación a la prostitución. Es de verdad que sí, y debería de tener un castigo mayor. Este tipo de delitos deberían de tener un castigo mayor, porque un menor desamparado y que está en una institución del tipo que sea y que ahí en la institución se abusa de él, el niño o niña, es que me parece que tiene muy poco castigo. Tendrían que tener mucho más, porque además se les arruina la vida para siempre. Quiero decir que, bueno... Claro, que están en centros que se supone que deben protegerlo. Ha dicho el francés que prostituía a su esposa. Una de las cosas que ha dicho es que él había sido violado desde pequeño. Yo no sé si es verdad o es que lo dice por decirlo, por salvarse. Pero es cierto que hasta donde yo conozco, y conozco algo bastante por haber trabajado con miles de mujeres, el abuso en la infancia deja una huella y un desequilibrio emocional muy grande, muy grande. Belarmina, quería preguntarte por otro tema antes de finalizar. ¿Qué opinas de todo esto de la regeneración democrática que fue aprobado ayer en Consejo de Ministros y que tanto está dando que hablar? Que si lo que se pretende es controlar los medios de comunicación. Bueno, yo me imaginé que enseguida se iba a decir eso, pero esta no es una idea de España, esta es una idea de Europa. Es decir, España aborda esta cuestión en sintonía con Europa. Lo que pasa es que haga lo que haga este gobierno, hay una oposición. Bueno, fíjate que en este momento se oponen a que Teresa Rivera sea una comisaria en Europa, cuando nosotros, es decir, los socialistas, siempre hemos apoyado a aquellos dirigentes del Partido Popular que han tenido cargos importantes en Europa. Siempre. O sea, en lo que tiene que ver con la representación de España en el mundo, la política exterior, y bueno, en Europa no es muy correcto llamarlo política exterior, pero incluso en Europa, España siempre ha dado su apoyo. Bueno, pues estos dicen que van a votar en contra del nombramiento de Teresa Rivera.
Imagínate tú en qué momento estamos, pero vamos, yo hay una cosa que no quiero dejar de comentar. A mí que el presidente canario, que el señor Clavijo, haya dicho que el gobierno de España es un matón de colegio, vamos, que ayer salía en el periódico del País, entrecomillado, es decir, que no es que es un comentario que se le ocurrió a un periodista, a mí me parece de una indignidad. Es más, es que pienso que no se merece representar a Canarias un presidente de gobierno después de haber tenido presidentes que, en fin, que tendrían una ideología más de centro, más de derechas, más de izquierdas, pero tenían educación y formas. Y a mí que Clavijo, pues no lo voy a llamar señor, diga matón de colegio, o sea, califica de matón de colegio al gobierno de España. Bueno, yo me he quedado diciendo no es posible. Es que esto no es posible, es que no nos merecemos este hombre ahí. Aparte de que yo considero que no tiene nivel cultural, ni político, ni nada para ser el presidente, que además sacó 160.000 votos menos que Ángel Víctor, y está ahí porque lo pone el PP, porque el PP lo apoya, y resulta que el Partido Popular es el responsable de que no se puedan distribuir los menores en las comunidades autónomas, tal como proponía el Partido Socialista, y él, en vez de negociar y hacer mover ficha al PP con esto, que ahí está Ceuta, que lo está haciendo, lo que hace es, tú que te quedas aquí de compañerito, que gracias a ti yo gobierno, y vamos a dar palo al gobierno central. O sea, que si no se distribuyen los menores adecuadamente, rápidamente, y luego han aprobado un protocolo que lo han puesto en marcha, donde desde luego el tema de no solo de los menores, sino el tema de la dependencia, la ley de la dependencia, lo que acaban de hacer es desaparecer a las profesionales de trabajo social, que son las que hasta ahora estaban emitiendo los informes sociales para garantizar los derechos, y bueno, no se sabe no se sabe ahora qué profesiones van a ser las que decidan a quién se le concede la dependencia y a quién no se la concede. Se habla de un posible intrusismo profesional en esa total. Pero además esta norma. mujer, la consejera, ha sido presidenta del Colegio de Trabajo Social. Sí, de lo Tenerife. sé. Sí, antes de las elecciones venía todos los meses una vez a una entrevista aquí, después ya no. Pero antes ya sí. No, es que ahora ya está en el poder. Bueno, a mí me tienen, bueno, luego lo del protocolo de los menores, pues ellos han aprobado un protocolo que el gobierno de España están pensando en que van a recurrir al Tribunal Constitucional porque vulnera los derechos, porque hace dejación de obligaciones y porque se mete, deja lo que le corresponde y se apodera de lo que le corresponde al gobierno central, ¿no? Entonces, esto es muy grave, y es muy grave que el gobierno de España vaya a denunciar al gobierno de Canarias ante el Constitucional por un protocolo autonómico que acaban de sacarse de la manga, donde ponen tantas trabas y tantos actos burocráticos para darle a un menor la protección necesaria, que realmente, esto vulnera los derechos humanos, y vamos a verlo en unos días qué es lo que pasa, porque hasta la fiscal mayor de Canarias está en contra de ese protocolo. Y es que actúan como fuera de la ley. Lo tengo que decir. Hombre, lo que hay que decir en honor a los hechos y a la experiencia de cada quien, que aquí en España en Canarias son campeones en engrosar todavía más la burocracia para cualquier cosa. Sí, porque tardan años, es decir, aquí por eso que lo de los menores es una raya más para el tigre. Pero mira, lo de los menores es grave, es gravísimo, porque son miles de niños, es muy grave. Pero como es muy grave, hay que buscar una solución rápida. Claro. Lo que no puedes poner son piedras en las ruedas, que no, tienes que llegar a acuerdos, y desde luego estás sentado con el partido
que por intereses políticos del partido está impidiendo que los menores se puedan distribuir por comunidades autónomas. Entonces, tú te estás acostando con el enemigo y luego estás acusando a otros. Por favor, esto es... Bueno, yo como trabajadora social casi no quiero escuchar las noticias, porque... No, la verdad es que tienen su más y su menos. Belarmina, que llegamos al final, que nos quedamos sin tiempo y ya arreglamos el mundo. Bueno, no vamos a arreglar nada, pero a lo mejor clarificamos. Pero hablamos. ¿No? Y tener opiniones. Y ya, bueno, a mí lo de la transparencia, lo que el gobierno quiere hacer, me parece perfecto. Que haya transparencia y que no se pueda hacer lo que hace algún periódico, como uno que montó ahí el Partido Popular, el Confidencial, que ya su propio nombre indica que es confidencial, por lo tanto, que es secretismo, pero claro, ahí los bulos van como les da la gana. Todo eso hay que combatirlo, porque las redes... Bueno, yo algún día te contaré lo de mi barrio, lo de Boca Canejo. Hombre, la gente es muy valiente de eso hablaremos, sí, muy valiente con las redes, ¿no? Se esconden bajo perfiles que no se ven las caras, no se ven nada y son enormemente valientes en hablar lo que les dé la gana y en escribir lo que quieran. Pero no dan la cara y no sabes quién es. Claro. Belarmina, que llegamos al final, como siempre. Bienvenida de tus vacaciones. Claro que sí. Mil gracias por estar con nosotros, como siempre. Un abrazo grande. Un abrazo grande. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.